Bueno, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar y la geografía que nos miren. El día de hoy estamos con la compañera Arin, integrante del colectivo Rojava Asaí. Muchas gracias por tu visita y presencia hoy en esta entrevista. Bueno, muy buenas tardes y muchísimas gracias por haberme invitado. Es un honor, me encanta poder estar acá para hablar de este tema tan importante como es el movimiento de liberación de Kurdistán, la revolución de Rojava y los últimos acontecimientos que están ocurriendo en la región de Oriente Próximo. Sí, pues hoy precisamente vamos a tocar un tema que es de un pueblo o unos pueblos también, ¿no? Como con unas tradiciones muy antiguas, muy ancestrales pues que son como muy lejanas a nuestra realidad colombiana desde el mismo lenguaje, ¿no? Que es un lenguaje que no tiene como mucha conexión, sus textos a veces se ven como muy lejanos de lo que somos aquí, pero en realidad en el fondo están en un ejercicio también de la búsqueda de la liberación de la humanidad, ¿no? Entonces, estamos hablando del pueblo de Kurdistán, un pueblo que tiene alrededor de 40 millones de personas, pero que no tienen un Estado-nación. Entonces, pues para empezar, quisiera que nos comentaras pues algunos aspectos significativos de este pueblo. ¿Qué nos puedes decir de ellos? Pues como bien has dicho, el pueblo kurdo es un pueblo que se sitúa en lo que conocemos como Oriente Próximo, en una región histórica que sería la región de Mesopotamia. Es un pueblo ancestral, hablamos de que pues los ancestros de los actuales kurdos podrían ser el pueblo medo, estamos hablando de alrededor de unos 5.000 años antes, desde nuestra era. El pueblo kurdo es un pueblo de origen indoeuropeo, tiene varios idiomas, entre ellos el kurmanji, el soraní, el zazaki y el guaraní, y se sitúan entre 4 países. Como bien has dicho, no tienen un Estado-nación, sino que debido a la repartición tras la caída del Imperio Otomano en la Primera Guerra Mundial, tras la Primera Guerra Mundial el Imperio Otomano cae y por lo tanto Francia, principalmente Francia e Inglaterra se reparten el territorio, generan los estados-nación que conocemos hoy en día en Oriente Próximo, y el pueblo kurdo, como muchos otros pueblos, estamos hablando como el pueblo asirio, el pueblo caldeo, otros tipos de pueblos que hay en la región, pues quedan divididos y su territorio pues generado en estados-nación que son actualmente Turquía, Irán, Irak y Siria. Entonces, en Turquía esta región la conocemos como Bakur, que significa norte de Kurdistán, o norte básicamente, y tiene alrededor de unos 20 millones de personas. Rojelat, que significa oriente y que se encuentra dentro de las fronteras de Irán, y son alrededor de unos 9 millones de personas. Bashur, que está dentro de las fronteras de Irak y que a día de hoy se conoce como Gobierno Regional del Kurdistán, tiene una amplia autonomía y difiere mucho de otros tipos de gobiernos o autoadministraciones kurdas, y son alrededor de unos 6 millones de personas. Y luego la zona de Rojava, que quizás es la que es más conocida, que está en el norte de Siria, y son alrededor de unos 3 millones de personas. Uh-huh. En las últimas semanas se ha escuchado nuevamente de ataques desde el Estado turco, bombardeos, ataques con armas químicas contra el pueblo kurdo. Pero esto no es nuevo, ¿no? O sea, es como un conflicto que podría decirse de hace 40 años, ha estado en un conflicto bélico permanente, en donde pues, las prácticas del Estado turco han sido prácticamente de un genocidio contra un pueblo, en donde se prohíben sus lenguas, se prohíbe su música, sus expresiones culturales, se encarcelan todo el tiempo activistas, se asesinan personas. Entonces quisiéramos como que nos explicaras algunos puntos claves para entender este conflicto histórico. Para entender el conflicto histórico que tiene el Estado turco, la República de Turquía, no solamente con los kurdos, sino con muchos otros pueblos de la región, es cómo nace la República Turca. La República Turca nace de la desintegración de un imperio que había sido inmenso, que había durado cientos de años,
y en la que las grandes potencias de alguna manera, desde la perspectiva turca, humillan al pueblo turco y le obligan a perder la mayor parte de sus territorios. La generación del Estado turco como Estado moderno está basado principalmente en dos aspectos: en la creación de la República de Turquía por parte de Atatürk, el padre de los turcos, que está basada también en el genocidio o la destrucción de cualquiera otra nación o pueblo que habitaba en estos territorios. Pues hablamos del genocidio armenio, 1,5 millones de personas, los desplazamientos forzados de griegos, alrededor de 300.000 personas. Hablamos también de los genocidios y desplazamientos forzados de asirios, siríacos y caldeos, también alrededor de 300.000, medio millón de personas. Y hablamos, por supuesto, también del desplazamiento y de los asesinatos de kurdos en toda la región, ¿no? Entonces, el pueblo turco, bueno, no el pueblo turco, sino el Estado turco se asienta sobre esta tradición de solo existe una bandera, solo existe una lengua y solamente existe una nación. Por lo tanto, una región como es Oriente Próximo, donde siempre han convivido decenas de culturas, decenas de naciones, de religiones diferentes, basarlas en un nacionalismo extremo, que además no es propio de la región. Este tipo de nacionalismos, el Estado-nación, es una creación europea, occidental, que se impone al resto de regiones, al resto del planeta, a través, pues, de la conquista y la colonización. Y las naciones, pues de alguna manera, las naciones supremacistas adquieren estos conceptos teóricos para sobrevivir y alzarse como nación preponderante, ¿no? Y esto ocurrió con los árabes, ocurrió con los turcos y ocurrió con los farsis. ¿Cuál es el problema? Pues asentados en este genocidio constante o en esta destrucción de cualquier cultura que no fuera la turca propiamente dicha, pues se llevan a cabo una serie de masacres en contra de los pueblos, y en el caso del pueblo kurdo pues tenemos la masacre de Dersim en el año 36, tenemos las luchas contra la izquierda tanto turca como kurda en los años 70, y todo esto pues también lleva de alguna manera, sobre todo en los años 70, pues un poco bebidos de lo que sería el mayo del 68 y los movimientos de liberación nacional, pues Angola, Vietnam, diferentes movimientos de liberación nacional que hubo durante esta época. Los kurdos de alguna manera se empiezan a autoorganizar, empiezan a entender su característica de pueblo, su característica de nación oprimida, y comienzan a generar movimientos de base y movimientos organizacionales pues para declarar pues en algunos aspectos un Estado socialista kurdo, pues en otros aspectos pues una serie de derechos básicos para el pueblo y la nación kurda, ¿no? Y esto sería como pues las bases. De aquí a lo que ocurre a día de hoy, pues tenemos que mirarlo más o menos con la misma perspectiva. A día de hoy, ¿cuál es el problema? Turquía, actualmente bajo el mandato de Recep Tayyip Erdogan, que es básicamente el presidente de la República, está en una situación de crisis muy muy importante. ¿Y esto qué hace? Una inflación del 80%, donde la gente prácticamente no puede ni salir a comprar, un recibimiento de refugiados de otros lugares, ¿no? Como podrían ser Siria, como podrían ser Irán, podría ser Afganistán, que hace que reciban de alguna manera un montón de migración, en la cual pues ellos mismos quisieron también utilizar esa migración para lanzarla en contra de la Unión Europea y así tener concesiones, una situación de nacionalismo y de fuerzas contrarias, de dictadura, sobre todo desde el año 2016, cuando pierden la mayoría absoluta en las elecciones, que lleva a la radicalización del poder nacionalista, de los poderes nacionalistas, y que de alguna manera lo que hace es generar una cruzada en contra del movimiento kurdo o en contra del pueblo kurdo. ¿Por qué? Porque Turquía siempre busca un enemigo exterior cuando tiene conflictos internos. Y esto es básicamente lo que está haciendo Erdogan a día de hoy. Tiene unas elecciones generales próximamente, el año que viene, en junio, en un principio. Tiene una crisis económica y una crisis social muy, muy importante. Y entonces, ¿qué busca? Para no perder esa mayoría absoluta, para no perder de alguna manera el poder y las reformas que ha hecho durante los últimos años, busca el enemigo exterior, y el enemigo exterior es el llamado terrorista kurdo, que es desde el niño de 6 años que muere en un bombardeo porque deciden que ahí había terroristas, hasta pues los guerrilleros que hay en las montañas de Kurdistán, que están sufriendo, como bien has dicho, ataques de armas químicas, y que, pues, por desgracia, la organización en contra de las armas químicas
que está bueno, que es mundial, pero que tiene su sede en la Unión Europea, pues ha decidido que no quiere investigar, hasta, bueno, pues hablamos de los políticos y las políticas que existen en Bakur, Kurdistán, en la región de Kurdistán que está dentro de las fronteras de Turquía, que son encarcelados de manera prácticamente diaria. Hablamos de representantes parlamentarios, hablamos de alcaldes y coalcaldesas, estamos hablando de, bueno, cualquiera que se inmiscuya y le diga no al dictador de Erdogan, ¿no? Entonces tenemos que mirarlo con esta perspectiva. Sí, hay una respuesta en medio de todo lo que has comentado, y es por parte del pueblo kurdo la creación del PKK, que es como el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, en donde pues es un proyecto que nace con un carácter, se podría decir, comunista, pero que con el paso del tiempo empieza a tener unas transformaciones también muy profundas que pues al día de hoy no están buscando tener un Estado-nación, ¿no? Eso como que rompe un poco las lógicas de lo que hoy se entiende por la política, y que lo que debemos hacer es cambiar los estados, y esta gente está diciendo no, hay que cambiar prácticamente el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes contar un poco del PKK, de esta organización? El Partido de los Trabajadores del Kurdistán nació en el año 78, sobre todo a través de un pequeño grupo en los que podemos destacar unas cuantas figuras muy importantes. Una de ellas sería Abdullah Öcalan, que es de alguna manera como el líder indiscutible del movimiento de liberación de Kurdistán, pero hay otros personajes también muy importantes, como podría ser Sakine Jansis, Jabal Sara, la cual bueno, pues fue una de las grandes figuras de la resistencia en prisión durante los años 80, y bueno, Mazlum, otros compañeros que estuvieron en prisión o que dieron su vida por la liberación de Kurdistán, y que de alguna manera generan este partido, sí, con una tradición comunista maoísta o marxista-leninista, ¿no? De perspectiva de la liberación a través de la guerra popular prolongada y a través de la creación de un Estado socialista kurdo. ¿Qué ocurre con la desintegración de la URSS, con el análisis? Porque algo en lo que el movimiento de liberación de Kurdistán es muy bueno es haciendo análisis pragmáticos de la realidad. Cómo la realidad se va desenvolviendo, cómo de esa manera analizamos qué está ocurriendo, cuáles son las críticas y las autocríticas que podemos hacer tanto al contexto político como a nuestra propia organización, y cómo nos adaptamos a los tiempos. Y básicamente lo que hace el Movimiento de Liberación de Kurdistán o el Partido de los Trabajadores del Kurdistán es adaptarse a los tiempos. Entonces comprenden que el socialismo real, tal y como había sido practicado por la Unión Soviética, no ha funcionado, que grandes estados como China habían caído en un capitalismo, en una dictadura de partido que no había terminado por hacer una liberación del pueblo. Y entonces Abdullah Öcalan, sobre todo a través del análisis de muchos textos, pero principalmente Murray Bookchin, que es uno de los grandes filósofos estadounidenses de la ecología social, comprende que el Estado-nación es uno de los grandes problemas o el principal problema de las jerarquías humanas. Entonces ellos deciden o comprenden que si ellos generan un propio Estado kurdo, estarían haciendo al resto de pueblos que viven en esa misma región exactamente lo que han hecho el resto de Estados-nación. ¿Por qué? Porque el Estado-nación es una representación, es la máxima autoridad de jerarquía y de opresión al pueblo. Por lo tanto, buscan otro tipo de organización política donde la autonomía y las bases sean las que tengan el poder de decisión sobre sus propios asuntos. Y es aquí donde nace el paradigma del confederalismo democrático, que es un paradigma que básicamente tiene tres pilares principales: sería la ecología social, la liberación de la mujer y la autonomía democrática, o sea, la democracia radical de base. Y es un poco lo que se trata de proyectar, lo que se está tratando de aplicar en lo que es la revolución de Rojava a día de hoy. ¿Podrías como profundizar un poco en cómo se materializa realmente el confederalismo democrático en torno a la participación política, las decisiones sobre la economía, como de la vida cotidiana, y en qué lugares específicos ya se está desarrollando el confederalismo democrático? Hombre, sin lugar a duda, por el hecho de que ha habido un Estado fallido en el Estado sirio a partir del año 2011 con las protestas de las primaveras árabes o la primavera de los pueblos, pues de alguna manera el Estado sirio
se derrumbó o no logró controlar a la población, entre otras muchas cosas, porque hubo muchas malas decisiones por parte de Bashar al-Assad. Esto le dio la puerta abierta a la región de Rojava, que llevaba 40 años autoorganizándose bajo la dictadura del partido árabe sirio. Le abrió las puertas para tomar de alguna manera las instituciones y expulsar al Estado o al gobierno sirio del territorio de Rojava. Esto luego también, pues a través de grandes sacrificios, estamos hablando de alrededor de 13.000 personas han muerto en contra del Estado Islámico, para expulsar al Estado Islámico y controlarlo en la región, y no solamente en la región, sino para que no vaya hacia otros lugares del mundo a producir también atentados. Pues a través de ese esfuerzo y a través de la creación o la puesta en práctica del confederalismo democrático, han generado lo que se conoce a día de hoy como la Administración Autónoma del Norte y Este de Siria, que no comprende única y exclusivamente regiones kurdas, sino también regiones asirias, regiones árabes, regiones turcomenas. O sea, hay un compendio de diferentes pueblos que ahora mismo están viviendo bajo esta administración. ¿Cómo funciona? La célula principal y básica es la comuna. Normalmente una comuna puede ser en un pueblo o en un barrio. Normalmente una comuna se divide entre de 100 a 300 personas. Estas personas se reúnen en asamblea y toman decisiones o debaten cuáles son los problemas o cuáles son los deseos que tienen para su comunidad para poder mejorar o gestionar la vida. Entonces se reúnen en asamblea, debaten esto y luego generan comisiones. Está la Comisión de Salud, la Comisión de Mujeres, la Comisión de Educación, la Comisión de Juventud. Y estas comisiones trabajan de manera autónoma, pero a su vez relacionadas con otras comisiones de otras comunas, ¿no? Podríamos hablarlo como si fuese pues, un modelo de red, ¿no? Donde la comuna debate sus aspectos, genera sus comisiones, pero estas a su vez también tienen conexión con el resto de localidades que tienen más cercana, y donde se envía a 2 representantes. Siempre existe la copresidencia. La copresidencia es un sistema muy interesante donde siempre hay 2 representantes elegidos, siempre son un hombre y una mujer, y se procura siempre que sea representación de la población. Entonces, si el hombre es kurdo, pues la mujer será árabe. O si el hombre es cristiano, la mujer será musulmana. Se trata de que haya una representación, también hay unas cuotas mínimas, una cuota mínima del 40% de representación en los puestos administrativos para mujeres y una cuota mínima de un 20% para minorías étnicas o religiosas dentro de las propias administraciones. Estas comunas envían sus representantes, cada vez 2 representantes van a diferentes, pues empieza la comuna, luego va la asamblea, luego va la asamblea de la provincia, para llegar finalmente a lo que sería la administración. No querría llamarlo parlamento porque creo que no lo es, pero sí como una representación de todos esos poderes de las bases. Y luego aparte existen estructuras paralelas, y esto es una parte muy muy importante y muy interesante. Las estructuras en Rojava, o en la estructura del confederalismo democrático, siempre se divide en 3. Una estructura mixta y general, donde existen hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Una estructura solamente de mujeres y una estructura única y exclusivamente de juventud. ¿Por qué? Porque 2 de los grandes problemas que tenemos en este sistema opresivo, por un lado es el patriarcado y por otro lado es la gerontocracia. Por lo tanto, todos los aspectos que tengan que ver única y exclusivamente con las mujeres, son las mujeres las que toman la decisión. Vamos a poner un ejemplo muy simple. El sistema de justicia. El sistema de justicia tiene una justicia restaurativa de base. En el caso de la parte de las mujeres, tiene unas instituciones que se llaman malajin, casas de la mujer. Estas casas de la mujer tratan de solventar los problemas que puede haber en las parejas, en las familias, ¿no? Si estas instituciones que apoyan a las mujeres a que puedan tomar decisiones, a solventar sus problemas, no logran, porque son casos muy graves de violencia, por ejemplo, pasan a un sistema judicial. Pero en ese sistema judicial, un caso de violencia de género jamás va a ser juzgado por un hombre. Quien juzga los casos de violencia de género siempre son mujeres, porque son temas de mujeres donde los hombres no pueden, de alguna manera, tener voto. Sí tener voz, pueden debatir, pero no pueden tener voto. Y esto es una parte muy importante porque se relaciona en todos los aspectos de la vida. Se habla de que la revolución de Rojava es una revolución de mujeres, y esta es la gran realidad. Es posible que haya muchas cosas en Rojava que no terminen de funcionar como esperaríamos de una revolución, pues al final ninguna revolución es perfecta,
pero sí es cierto que las liberaciones y los derechos que han adquirido las mujeres en los últimos 10 años son completamente asombrosas, ¿no? Y las mujeres son las que sostienen, tanto a nivel de base como en las grandes instituciones, tanto en el área militar como en el área social como en las áreas económicas, son las que están sosteniendo esta revolución. Luego podríamos poner el ejemplo de las cooperativas. Por supuesto, también se trata de buscar un modelo cooperativo económico. Esto es muy complejo. ¿Por qué? Porque Rojava tiene un embargo desde hace 10 años debido a la guerra y debido a las presiones del Estado turco que ejerce sobre las fronteras, porque es una economía pues basada básicamente en la subsistencia. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque la mayoría de las economías socialistas o de partidos supuestamente socialistas, como fue el partido Baath, se dedicaban a repartir las diferentes regiones centralizando la economía. Por lo tanto, lo que era Rojava era conocido como el granero de Siria. Lo único que hacían era producir trigo, lenteja y algodón, que era exportado al sur, procesado y manufacturado en el sur y luego vuelto a enviar la harina hacia el norte. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que tenemos básicamente pozos, yacimientos petrolíferos y cultivos y monocultivos. Por lo tanto, es muy complicado generar una economía alternativa que no tiene una base industrial y que, por supuesto, tiene un embargo que hace que no puedas enviar materiales, que no puedas adquirir tecnología para poder mejorar. Aún así, se han creado decenas de cooperativas, algunas han funcionado, otras no, porque, repito, no es nada sencillo generar una nueva economía en estas circunstancias, cuando además el 70% de la economía se va a la guerra. O sea, estamos hablando que el 70% de los ingresos o de la producción económica va destinada a la guerra, en contra del Estado Islámico o en contra de los ataques turcos, y por lo tanto, pues sí, es una situación muy precaria. Pero aún así, pues se trata de un modelo cooperativo donde no haya solamente inversores y gente que trabaje, sino que aquellos que invierten deben trabajar también y todas las decisiones deben tomarse de manera asamblearia, ¿no? Las cooperativas de mujeres, algunas de ellas han funcionado bastante bien. Hay cooperativas en creación de ropa, no en textil, en reciclaje de botellas, en restaurantes, cooperativas agrícolas. Todo lo que se ha generado son muchas cooperativas agrícolas. Y bueno, pues ahí se trata un poco de generar. No, sin duda lo que está mostrando esta experiencia es que es posible que surja eso que plantean las compañeros y los compañeros zapatistas de un mundo nuevo, ¿no? Entonces hay gérmenes en muchos lados del planeta Tierra que nos están mostrando que es posible otro tipo de vida, ¿no? Y precisamente ante esta pues como actitud revolucionaria, pues el castigo que se ha recibido es muy grande, ¿no? Y uno de quienes ha recibido un castigo muy fuerte es Abdullah Öcalan, ¿no? Como dirigente histórico, está preso desde el 99 y pues nos gustaría que contaras un poco pues cómo ha sido este encarcelamiento, cuáles han sido las formas de aislamiento que ha vivido permanentemente. Bueno, Abdullah Öcalan es expulsado de Siria, donde él básicamente vivía desde los años 80, ¿no? Cuando tuvo que salir de Turquía, de la zona de Kurdistán de Bakur. Él vivió sobre todo en la zona del Líbano y la zona de Siria, y en el año 89 se llegó a un acuerdo, es el acuerdo de Adana, entre el gobierno sirio y el gobierno turco. El gobierno sirio recibió muchas presiones por parte del gobierno turco, y una de ellas, de las condiciones para no atacar al gobierno sirio, fue: tienes que expulsar a Abdullah Öcalan de tu territorio. Abdullah Öcalan viaja a Europa. En Europa no recibe ningún tipo de refugio por parte de ninguno de los estados, y finalmente, en un viaje que estaba yendo hacia Sudáfrica, donde sí le iban a dar refugio, es en una operación de los servicios secretos del MIT, o sea, de los servicios secretos turcos, israelíes, estadounidenses, de Inglaterra, es capturado en una escala que estaba haciendo en Kenia y es llevado a la prisión de Imrali. La prisión de Imrali es una isla-prisión que existe en el mar de Mármara, muy cerca de Estambul, donde él se pasa pues prácticamente los primeros, no sé si 10, 12, 15 años en completo aislamiento. Es el único preso de toda la prisión.
En un principio es condenado a pena de muerte, pero finalmente, debido a las protestas que hay a nivel mundial, se le cambia la condena a una cadena perpetua y desde entonces está preso en unas condiciones de aislamiento muy, muy duras. Estamos hablando de que pues yo creo que hace ya casi un año y pico que no tenemos ningún tipo de noticias directas por parte suya. No se permite las visitas de los abogados ni de los familiares, no se permite que se le envíen cartas, no se le permite que se le envíen libros. Ha habido momentos donde no ha tenido acceso ni siquiera a papel y boli. O sea, no había ningún tipo de comunicación que pudiera tener con el exterior, no podía tener televisión, ningún tipo de medio, ¿no? En las torturas que ha sufrido esta persona a manos del Estado turco y que han sido permitidas por todas las instituciones internacionales que no han presionado lo suficiente para que se cumplan como mínimo los derechos de los presos, ¿no? Que son los derechos mínimos que deberían cumplirse, bueno, pues son verdaderamente escandalosas. Uh-huh. Y pues así como un individuo puede vivir tanta brutalidad, pues estamos en un tiempo en donde un pueblo unos pueblos como los kurdos están sitiados, están en asedio pues de unos ataques militares muy fuertes. Entonces, ¿en qué está actualmente? ¿Cuáles son los riesgos que tienen los pueblos kurdos frente a un posible ataque más masivo de Turquía? Claro, tenemos que ver que Turquía tiene una estrategia de expansión colonial en lo que es Oriente Próximo. Ellos hablan de la Gran Turquía, ¿no? Hablando un poco de un antiguo sueño otomano de recuperar la grandeza de Turquía, ¿no? De alguna manera. Entonces, están haciendo una expansión y las fronteras que tienen inmediatamente pegadas pues son básicamente Kurdistán, tanto al sur en Siria como en Irak como en Irán. Entonces, hablamos de que ya desde el año 2018 hay una invasión al territorio de Afrin, que era uno de los cantones de esta administración autónoma del norte y este de Siria. De hecho, un cantón que había recibido refugiados árabes de otros lugares debido a la guerra de Siria, un lugar donde se había avanzado especialmente en cuanto a libertades de las mujeres, desarrollo económico, y todo esto es destruido por parte del Estado turco en el año 2018 con una invasión que se saldó con miles de muertos. Y que básicamente tomó el territorio. Ahora mismo Turquía tiene ese trozo de territorio que es territorio sirio, o sea, son las fronteras dentro de las fronteras de Siria, y básicamente controla todo lo que ocurre ahí dentro. Estamos hablando de que ahora mismo las escuelas se estudia turco y se estudia árabe, que hay banderas turcas colgadas en todas las administraciones y que básicamente quien está al mando administrativamente de estos lugares son facciones radicalizadas yihadistas, entre otras pues Hayat al-Sham, que es básicamente Al-Qaeda, pues es el desarrollo de Al-Qaeda en Siria, y que son uno de los principales aliados de Turquía, así como otras pequeñas fracciones de lo que antes era el Ejército de Liberación de Siria y que actualmente pues son básicamente bandas de mercenarios que son o bien pagados por Turquía, o bien pagados por Arabia Saudí, o bien pagados por otros estados internacionales en su lucha contra el Estado sirio y pues por el control del territorio. Y aquí se están haciendo, pues, hay desapariciones forzadas de mujeres. Estas mujeres están apareciendo en lugares como, por ejemplo, Libia. O sea, están siendo transportadas y utilizadas como prostitutas por estos grupos. Deforestación constante de las tierras, porque Afrin es un lugar de árboles de oliva, o sea, una de las mayores producciones de aceite de oliva de toda Siria, y está siendo completamente deforestado. Pues una destrucción de todo lo que era el proyecto y de alguna manera un cambio demográfico, pues cualquier kurdo que se oponga un poquitín al régimen es o bien capturado y asesinado o bien es desaparecido. Y pues la mayoría de los kurdos han tenido que huir, y muchos de ellos ahora mismo se encuentran en una zona que se llama Shekba, que está pegada a Afrin. Son campos de refugiados masivos, campos de desplazados masivos, pues a la espera de poder volver a sus tierras, pero es que cada vez más gente migra porque las circunstancias y las condiciones de vida son insoportables. Y en su lugar, ¿qué es lo que hacen? Transportan a árabes palestinos y a árabes de otras regiones para hacer un cambio demográfico.
Y esto no es una cuestión de andar apuntando con el dedo a estas personas que simplemente estaban buscando un futuro mejor, sino de una estrategia consciente que tiene el Estado turco de cambiar la demografía de estos lugares para poder apropiarse de ellos. Finalmente, en el año 2019 tenemos otro ataque, otra invasión, que también se salda con la invasión y la conquista de los territorios de Serkani y Giresun, y ocurre 3/4 de lo mismo. Se quedan con el territorio, deforestan, aprovechan los recursos que hay, expulsan a la población y básicamente se han quedado con otro pedazo de Siria. Y actualmente pues estamos viviendo desde hace alrededor de 10 días unos muy fuertes bombardeos. Se han saldado por el momento con 11 personas, 11 civiles muertos, eran de la zona de Derik, en la zona este de Rojava. Aparte de asesinatos entre militares sirios del gobierno sirio y militares de las SDF, bueno, de las Fuerzas Democráticas Sirias. Pero es que además ahora están utilizando una campaña de bombardeos concretos en contra de la economía y en contra de los recursos. En las últimas semanas se han destruido básicamente yacimientos de petróleo, yacimientos de gas, fábricas de producción de electricidad, gasolineras, silos de grano. O sea, están yendo a destruir económicamente lo poco que hay, los pocos recursos que tienen para que la gente viva. El otro día veía unas fotos por Twitter de una ciudad como es Kamishlo, que es una ciudad, pues digamos, 250.000, 300.000 personas, una ciudad muy importante, completamente oscuras, en pleno invierno. Estas personas no tienen gas ni electricidad. Pues las condiciones se hacen completamente insufribles, con la idea igual de que estas personas emigren. Y esto es verdaderamente paradójico, porque Turquía no para de quejarse de los refugiados, de la guerra de Siria, que su economía no puede aguantarlo, que bla bla bla, pero se dedica a generar todavía más refugiados. O sea, ¿cómo puede ser una persona tener tan poca, ¿no? tan poca decencia como para soltar mentiras de este calibre, ¿no? Y esto es lo que está ocurriendo ahora mismo. Y pues las últimas declaraciones que tenemos de las generales de las SDF, o sea, de las Fuerzas Democráticas Sirias, es pues que hay una gran posibilidad, una alta posibilidad de una invasión terrestre, sobre todo en la zona de Shahba, esta zona donde hay campos de refugiados, que sería la zona de Tel Rifat, en la zona de Manbij, que es una ciudad, una región principalmente árabe, ni siquiera es kurda, es principalmente árabe, turcomena, y probablemente también a la ciudad de Kobane o a la región de Kobane. Y pues se está tratando de hacer un llamamiento internacional a todos los pueblos, a todos los colectivos, pero también a los gobiernos y a las instituciones, de que por favor se opongan a esta conquista, esta invasión y estas masacres que está sufriendo no solo el pueblo kurdo, todos los pueblos que viven en el norte y este de Siria, por parte de Turquía. Pues al final, pues no tiene por qué ganar las elecciones de esta manera, ¿no? Que es el objetivo final que tiene este señor. Bueno, Arin, muchas gracias por tu palabra, por tus pues grandes aportes al entendimiento de este proceso, de estos pueblos que están en resistencia, y pues es un llamado a la solidaridad mundial desde los movimientos sociales a defender, así como se defiende Palestina, también defender a Kurdistán, ¿no? Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias.